En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este trecho del Evangelio, con este trecho del Evangelio, iniciamos estas invectivas. Tal vez esa palabra nos suene un poco extraña, pero en realidad nuestro Señor Jesucristo, por el bien que tenía deseo a esas almas, Él va a tomar ese lenguaje que es un lenguaje fuerte, con el fin de desenmascarar toda la hipocresía que había en los fariseos. Iban una serie de diatribas, una serie de increpaciones a toda esa falsedad que ellos encerraban. Nosotros sabemos que ese era el vicio, o es ese vicio de la persona aparentar algo y ser en el fondo otra cosa. Guías ciegos, nuestro Señor va a decir, insensatos, que hacen de todo por ganar un adepto y conquistado lo hacen peor que ustedes. Y así por delante. Nosotros vemos, por ejemplo, ahí, ¿no?, cuánto ese defecto del fariseísmo, ¿no?, hoy en día también se hace muy vivo, a veces hasta en todos los ambientes. Pero tristemente nosotros a veces lo encontramos hasta, o puede ser que lo encontramos hasta en los ambientes eclesiásticos, ¿no? Cuando quien debe guiar, quien debe de orientar, dice algo, vive otra cosa. ¿Cuál es el mal profundo ahí? Las consecuencias. Bueno, pero ¿cuál es la esencia, digamos así, que conduce a alguien a hacer eso? Nosotros recordemos esa máxima de Santo Tomás, al decir que el hombre, siendo un monolito, nunca un acto malo es previamente justificado por un sofisma, y que ese conjunto de sofismas, o esa profundidad de esos sofismas, ese habituarse a sofismas para justificar nuestros actos malos, puede dar una racionalización. Y con eso, como consecuencia, un cuerpo de doctrina nuevo que justifique nuestros actos, y por lo tanto, prácticamente es un Dios nuevo, que no es el Dios verdadero, no es el Dios católico. ¿Cuánto nosotros encontramos a veces, dolorosamente, hasta en los ambientes católicos, ese defecto? Una deformación del verdadero Dios, de la verdadera santidad, de la virtud, de la integridad y así por delante, al punto de haber como que un cuerpo nuevo de doctrina, basado en el sofisma, basado en la mentira, porque en el fondo es eso, la persona se autoconvence de algo para poder crear ese cuerpo de doctrina. Eso eran los fariseos. Por lo tanto, es un defecto que nosotros lo vemos vivo y latente en nuestros días, ¿no? Y eso trae como consecuencia. Ese es el fondo del defecto. La persona creó una doctrina para justificar. Dice algo, vive otra cosa. Pero las consecuencias son dramáticas, ¿no? Porque qué deformaciones eso trae como consecuencia. Sobre todo, guías ciegos, quienes tenemos la misión de guiar a otros. Y tenemos, Dios no quiera, un defecto así. ¿Cuánto daño hacemos a otras almas que debemos conducir por el camino del bien y de la santidad? Vamos a pedir el día de hoy, muy especialmente, a la Santísima Virgen que nos ayude a enfocar si ese defecto está vivo en nuestras almas y erradicarlo con toda integridad, con toda fuerza, con toda la confianza en Dios, para nunca caer en este vicio, en este defecto, en ese fariseísmo, y que nunca también estas invectivas se apliquen a nosotros, Dios no quiera.
que seamos almas que realmente seamos almas en que vivamos esa integridad. Aquello que está en nuestro interior, que sea profesado por nuestros labios. Desde que esa doctrina no sea esa doctrina viciosa y justificada de esa manera a través de racionalizaciones. Ave María Purísima, sin pecado concebida.